Hola amigos. Nuestro paso por la vida deja huella, y el cómo nos hemos comportado con las personas que hemos tenido alrededor durante la vida. A la persona que trataron bien tendrá un grato recuerdo de su persona, pero en ocasiones las personas, por circunstancias, llegan a hacerse verdaderos enemigos. Y esa enemistad puede llegar a perdurar más allá de la muerte, y nos puede afectar terriblemente. Las personas que han tenido un conflicto de sangre, el odio que puedan tener entre ellas, en muchas ocasiones trasciende más allá de la muerte. Estas personas que su odio es tan profundo que no llegaron a perdonarse en vida, llevan su animadversión a tal punto que se persiguen una vez dejado el cuerpo. Si no ha habido un perdón previo en vida, la muerte no remedia esa enemistad, y se da el caso de que hay espíritus que están esperando a que ese espíritu enemigo vuelva a encarnar, y al estar entonces más debilitado, ya que el cuerpo le impide tener las cualidades que poseía como espíritu en libertad, decide atacarle y castigarle por aquello que le hizo en una vida anterior. A este espíritu se le llama espíritu obsesor, ya que tiene obsesión por ese otro espíritu que encarnó y no deja de molestar. Si en vida uno de ellos perdonó al otro, Dios no permite que esto ocurra, ya que no merece castigo porque perdonó. Pero si no perdonó, Dios permite esto para que los dos aprendan y paguen por sus actos, y usa a ese espíritu como instrumento para castigar a aquel que no ha perdonado. Estas pruebas deben aceptarse con resignación, ya que su fin es el adelanto de estas almas. Esta situación tiene remedio. Ahora les daré mi consejo para intentar acabar con ese espíritu obsesor y para nunca tenerlo. Amarás al prójimo como a ti mismo. Si las personas amáramos a los demás como a nosotros mismos, no habría odio entre hermanos. Amar al prójimo significa amar a los que nos aman y a los que nos aborrecen. Cuando Jesús decía amar a vuestros enemigos, su significado algunos lo malinterpretan, creyendo que tienen que amarlo como a un amigo. Amar a los enemigos significa no odiarlos y no poner obstáculos a su reconciliación. Hay que hacerles el bien si lo necesitan, pero siempre con la observación de no abrirse totalmente para que no puedan ser capaces de aprovecharse, ya que podemos pecar de ingenuos al creer que los demás harán lo mismo que podemos llegar a hacer nosotros respecto a la bondad. No hay que negarles la ayuda si lo necesitan, pero está claro que no les abriremos el corazón como a un hermano o amigo, y su presencia nos será incómoda, pero no les hagan mal. No se ayuda solamente a alguien haciendo algo por ella, sino dando ejemplo de compasión, amistad, compañerismo, igualdad, humanidad. Si han sido así con ellos, no deben preocuparse porque su trato fue correcto. En tiempos de Moisés se practicaba el ojo por ojo, diente por diente, acorde a la mentalidad bárbara de entonces. Cuando llegó Jesús, cambió la venganza por retribuir el mal con bien. Y si os golpean en una mejilla, ofrecedle también la otra. Es más glorioso soportar una injusticia que realizarla. El orgullo es el que nos lleva a responder, a devolver el golpe. Vale más que nos roben a robar. Esto es lo correcto a ojos de Dios. El que no devuelve un golpe no es un cobarde, sino es manso de espíritu
y supera esa prueba ante Dios. ¿Venían a Jesús devolver un golpe? Él es nuestro ejemplo. La justicia es la que impone Dios. Debemos dejar que sea Él quien juzgue nuestros actos. Lo que hacemos nosotros es vengarnos, enmascarándolo con justicia. Y la venganza es de bárbaros, no de almas elevadas, porque éstas vibran en el amor hacia los demás. Con un buen proceder, de un enemigo puedes llegar a ser un amigo, y con un mal proceder, el enemigo más se irrita. Todas las personas con el tiempo podemos llegar a cambiar y corregir nuestros errores, y de ser malas personas, convertirnos en buenas. Hagan por perdonar a sus enemigos, para que su odio no continúe después de la vida. El perdón es muy importante, porque si somos capaces de perdonar las faltas de nuestros hermanos por ser imperfectos, Dios también perdonará nuestras faltas. Hacer bien a los que nos aborrecen hace que valgamos más que ellos. Personas que recibieron un trato vejatorio pueden ser capaces de dar el mismo trato a otra persona por una herida que tienen dentro y tratan de curar erróneamente haciendo mal a otro inocente. No paguen mal por mal. Deben acabar con esto, si no será una rueda que no cesa. Sean humildes e intenten perdonar estos actos que nos hacen y pedir perdón a todos los que hayan hecho mal. Acuérdense de lo que hicieron con ellos y no lo vuelvan a repetir con otros en el futuro, e intenten compensar todo el mal que hicieron. Tengan la conciencia tranquila de haber pedido perdón a aquellas personas que le hicieron mal, para que al final de sus días tengan su conciencia limpia, sin nada pendiente, y no estén preocupados y se arrepientan al pensar: fui arisco cuando tuve que ser cariñoso. Cuando me pedían perdón, no perdoné, y desfogué mi ira con quien no tenía culpa de ello, o con el primero que me provocó. Hay que intentar controlar la ira y esa negatividad que generamos al enfadarnos. La cólera es contraria a la mansedumbre de espíritu, que es lo que Jesús recomendaba que tuviéramos. Estamos a tiempo de solucionar todas estas cosas, de no llevarnos enemigos al más allá y dejar el orgullo, porque después de morir nos damos cuenta que el orgullo es algo que lo único que consiguió es hacernos mal. Porque por orgullo no perdonamos y por orgullo no pedimos perdón, y nos arrepentiríamos de estas cosas que debíamos haber solucionado en vida. ¿Cómo intentar calmar a un espíritu obsesor? No hay almas perversas que no se conmuevan con buenos actos. La solución es la caridad. Obren con caridad, tanto con los vivos como con los muertos. Como he dicho antes, con un buen proceder, de un enemigo puedes llegar a ser un amigo. Mi consejo es que obren con benevolencia en todas las circunstancias de su vida, porque lo que no saben es que algunas de ellas pueden tener relación con el espíritu obsesor, y el obrar bien hará que ese espíritu les vea con otros ojos. Hagan esto por ellos. Intenten hablar con ellos y perdonarles, y pedirles perdón por aquello que les pudieran hacer mal. Vayan a la iglesia y ofrézcanle una misa a su obsesor, un ramo de flores y 7 velas, y de corazón pídanle perdón a este espíritu y a Dios por no haberse perdonado anteriormente. Espero que este consejo les sirva y deje de molestarle. Para que vean que lo que les digo es verdad, pueden ver un ejemplo real de alguien que le ocurrió en la película de la vida de Divaldo Franco.
No tengan repulsa por aquellos seres que están sumidos en la oscuridad, porque lo que necesitan es ser tocados por el amor. Si cambiamos el ego por la caridad, no tendremos estos problemas. Un saludo.